Aristóteles ya respondió a estas dificultades que estaban presentes en la filosofía de Platón, a lo que podríamos llamar el dualismo de Platón. De tal manera que Aristóteles buscó conjugar lo que era esa apariencia, ese aparecer de las cosas con la esencia de las cosas, esa multiplicidad de las cosas con su unidad y también el cambio y permanencia. Eso lo hizo con su filosofía, hilemórfica, en la que el cambio se explica por lo que está en potencia, que pasa al acto, las cosas se explican porque son ese compuesto de materia y forma, de tal manera que si la materia, por decirlo de alguna manera, es lo cambiante, la forma que ya está dentro de las cosas, que no es algo que sea un mundo de las ideas, sino que está configurando y definiendo cada cosa en su particular, pues vendría a dar una explicación bastante satisfactoria de estas tres cuestiones que nosotros hemos planteado de origen, ¿no?, que se le plantean para la filosofía. Y de alguna manera luego esto sabemos que el aristotelismo entra en la Edad Media. En gran parte las obras de Aristóteles no se conocían en el occidente latino, solo algunas, muy pocas, pero por ejemplo la metafísica no se conocía y era una necesidad por parte de la teología medieval integrar estos planteamientos aristotélicos que podrían también llevar a un mundo cerrado, a un mundo en el que el universo pretendiese explicarse exhaustivamente sin necesidad de Dios. De tal manera que se planteaba incorporar e integrar a Aristóteles en el pensamiento y en la teología católica. Y esto, como sabemos, fue obra de San Alberto Magno, pero sobre todo de ese gran discípulo de San Alberto Magno, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que es el autor de las grandes síntesis, en el que no solamente, por lo tanto, integra al pensamiento de Aristóteles, sino que tenemos que también tener en cuenta que no desecha en absoluto la filosofía platónica, sino que, sobre todo por vía de Dionisio de Areopagita, integra también el platonismo en esta gran síntesis teológica que va a ser la obra que nos va a dejar a toda la tradición occidental, de cierto modo ya a partir de ahí, por los siglos de los siglos, podríamos decir, ¿no?, de la cual, de algún modo, todavía hoy Occidente, su filosofía y teología, vive de esta magna obra que corresponde a Tomás de Aquino. Esta gran construcción conceptual, sin embargo, no mucho después de la muerte de Santo Tomás de Aquino, va a entrar en crisis y va a entrar en una grave crisis. Esa crisis la vamos a llamar nominalismo y voluntarismo. ¿En qué consiste el nominalismo? Pues el nominalismo consiste en afirmar que solo existen entes singulares, individuales, que el universo es un conjunto, digamos, de entes sin conexión intrínseca entre ellos, sin que entre ellos constituyan ningún orden, sin que entre ellos haya un principio jerárquico, digamos, de cosas más elevadas, de cosas menos elevadas. Es decir, lo que no hay son los que se llama los universales. Es decir, lo que no hay son esencias compartidas. Los seres no participan y no tienen en común unas naturalezas determinadas. De tal manera que para Guillermo de Ockham, que es el que, digamos, difunde este nominalismo y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, todo ente es singular por definición y esencialmente singular. Por ejemplo, podemos pensar que ninguna silla participa de la idea de silla, simplemente se asemeja, se parece, pero no hay nada compartido entre ellas y en cierto modo, por lo tanto, es, digamos, solo individuos, entidades individuales. Podemos decir, bueno, ¿cuál es el problema? Primero, se pierde una idea de cosmos, de un todo ordenado y jerarquizado. Pero segundo, pensemos esto llevado al plano de la naturaleza humana.
Es tanto como decir que no hay una naturaleza humana compartida en la cual todos los hombres participamos. No, entonces cada hombre es esencialmente distinto de otro hombre, ¿no? Luisito de Pedro, Pedro de Margarita, Margarita de Alejandra. No participan de una naturaleza común y por lo tanto no podemos hablar de que haya algo que participado por todos, digamos, de una cualidad compartida a todos ellos. Pensemos que, y otra conclusión de este universo nominalista, es que no existe un orden tampoco en lo moral. Es decir, no existe cosas en sí mismas buenas o en sí mismas malas, naturalmente lícitas o naturalmente ilícitas, porque todo es singular. Por lo tanto, no hay las cosas o los hombres y su libertad no participan de una ley natural. No hay una ley natural, no hay una ley común o compartida. ¿Qué ley habrá? Solo la que venga desde fuera y se imponga extrínsecamente a la acción y libertad de los hombres. En una época teológica, en una época todavía cristiana, con la de Guillermo de Ockham, pues esa voluntad que lo ordena todo, que lo manda todo desde fuera, pues es Dios, es la voluntad de Dios. Por eso también el nominalismo conduce al voluntarismo. Nominalismo y voluntarismo van juntos, son causa y efecto. Esa voluntad divina que nos ha mandado en los 10 mandamientos, en las 2 tablas de Moisés, pues lo que tenemos que hacer, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que honrar a los padres, no matar, no mentir, pero Guillermo de Ockham se plantea, ¿y Dios en su libertad y omnipotencia no podría haber mandado exactamente lo contrario, otras cosas, incluso lo contradictorio? ¿Y si Dios mandase que había que odiarle, que había que odiar a Dios sobre todas las cosas? ¿Eso sería lo justo y lo bueno? Dice Guillermo de Ockham. Sí, porque las cosas son buenas, dice, no porque están mandadas, no están mandadas porque sean buenas, sino que son buenas porque han sido mandadas, porque hay un legislador que lo ha impuesto así. Y lo mismo, las cosas son malas porque están prohibidas. No están prohibidas porque sean malas, sino porque alguien ha dicho, no hagas esto, no hagas aquello. Ese mandato, ese acto de voluntad es lo que convierte en esas acciones en malas, pero no porque lo sean en sí mismo. Matar a otro no es malo en sí mismo, si no fuera porque está prohibido. O ayudar al prójimo no es bueno en sí mismo, es bueno porque se ha mandado que se haga así. Pero imaginemos estas categorías teológicas, filosóficas, nominalistas y voluntaristas en una época en que ya no se cree tanto en Dios, sino que cada vez se va pensando en términos más inmanentes. Y lo que antes decíamos de Dios, lo empezamos a predicar y a hablar del Estado. Entonces empezamos a hablar que el Estado es todopoderoso, empezamos a hablar que la voluntad y la ley del Estado puede convertir, es lo que convierte las cosas en buenas o malas, según las mande o las prohíba. Con lo cual, este es el origen teológico y filosófico del absolutismo del Estado moderno, hay que decir. De tal manera que, como decía un politólogo del siglo pasado, muy importante, Carl Schmitt, todas las grandes categorías políticas son categorías teológicas secularizadas. Y eso es lo que ha pasado, que el Dios voluntarista y nominalista de Guillermo de Ockham, de fines de la Edad Media, ahora, digamos, en su versión secularizada, da fundamento a la voluntad absoluta y omnímoda del legislador moderno, que puede decir qué es matrimonio, qué no es matrimonio, qué es hombre, qué es mujer, a voluntad, o cuándo empieza y cuándo acaba la vida humana, o cuál es la naturaleza del ser, de la persona humana. Ahora todo queda a voluntad de una mayoría.
Porque en este punto tenemos que tener muy claro que la cuestión esencial de la tiranía, del concepto de tiranía, no es que sea la voluntad de uno o la voluntad de pocos o la voluntad de la mayoría, sino lo que hace la tiranía y el absolutismo es hacer que una voluntad arbitraria y sin razones y sin razón de fondo se imponga a los demás o a otras voluntades. Esta es la esencia del mundo moderno. Por lo tanto, igual que antes decíamos que no podemos, es muy curioso esto, igual que antes decíamos que no podíamos entender la filosofía moderna sin entender a Platón, y como es con Platón dado la vuelta, vemos ahora que no podemos entender tampoco el Estado político moderno y la soberanía moderna si no atendemos al nominalismo y voluntarismo que nacían en la Baja Edad Media.